lloc m'ha passat, crec que és l'equivalent digital d'un embòs de trànsit. No trobàvem l'enllaç i, finalment, els companys de l'ICAEN ens ho han tornat a fer arribar, així que disculpeu, ha estat culpa nostra de coordinació. Res, donar sobretot les gràcies a l'Institut Català de l'Energia per l'organització d'aquesta jornada, però també pel treball conjunt que han fet els equips tècnics de l'ICAEN i de l'IDAE per conformar i per dissenyar aquestes línies. Com bé deia el director general, són línies que gestiona l'IDAE, en aquest cas. Estem parlant de 10 milions d'euros en convocatòries d'ajuts en renovables, tant elèctriques com tèrmiques. I ara els companys, els tècnics de l'IDAE ho explicaran amb una mica més de detall. Parlem de renovables amb algun tipus d'innovació, pot ser innovació tecnològica, però pot ser innovació d'aplicació. Podem parlar d'aplicacions industrials, d'aplicacions en sectors econòmics concrets, però també pot ser innovació en la participació social. Sabeu que tenim la figura de les comunitats d'energies renovables, de les comunitats ciutadanes d'energia, i si bé encara no hem acabat de definir-les, doncs aquestes línies ja primen, diguéssim, ja van més orientades cap a iniciatives que portin algun tipus de participació social. I, efectivament, com també deia el Manel, són convocatòries bastant particulars. Surten inicialment de la necessitat d'executar els fons europeus FEDER que teníem assignats a l'IDAE en aquest període, que sabeu, o si us sona el tema dels fons europeus, era el període 2014-2020, i teníem una sèrie de romanents a diferents comunitats autònomes, com que són fons regionals, encara que la gestió estigui assignada a l'IDAE en aquest cas, són dirigits, diguéssim, a territoris concrets, i això explica d'alguna manera el repartiment territorial. No és que haguem disposat d'una bossa de fons i que haguem pogut escollir com la repartíem, sinó que era, escolta, allò que es va negociar l'any 2013 per aquest període, per una banda, i per l'altra, el que hagi quedat de romanent que no s'hagi executat aquests anys, quins fons quedaven i, per tant, es tractava d'executar el més ràpid possible per no quedar-nos a nivell de tot l'Estat i, en aquest cas, en el cas de Catalunya, sense aprofitar, sense absorbir aquests fons. És una convocatòria, com dèiem, que és una mica excepcional, que si bé la gestionem des de l'IDAE, com dic, a nivell tècnic s'ha treballat molt amb l'ICAEN en aquest cas, i que d'alguna forma és un intent a veure com funciona. Jo crec que funcionarà prou bé i tantejant una mica amb els sectors sembla que hi ha interès i d'alguna forma per nosaltres és també una primera passa. Sabeu que el president del govern de l'Estat i les vicepresidentes van presentar les grans línies del pla de recuperació. Sabeu que una part important d'aquest pla de recuperació va lligat a la transició ecològica i a la transició energètica i, per tant, hi haurà fons significatius, no tot el que ens agradaria segurament, però fons significatius per renovables, per eficiència energètica, per mobilitat. I, per tant, per nosaltres, que es puguin executar bé aquestes primeres línies d'ajuts i es demostri que hi ha interès i que hi ha demanda, ens justifica aquests fons que arriben poder-los dirigir també en el sector. Per tant, és important, per executar els fons que ja teníem perquè no quedin sense executar fons europeus, però dos, per justificar que dels que ens arriben, que són nous, els puguem dirigir també cap a les renovables. No són les úniques línies de treball en matèria de renovables. Sabeu que estem treballant en les subhastes, sabeu que estem treballant amb accés i connexió, però jo crec que són línies concretes que crec que poden ser interessants i que de forma molt ràpida, molt àgil, ens poden ajudar a construir renovables ràpidament i a fer-ho a participació social, integració amb sectors productius, amb innovació, que crec que és el valor afegit que busquem i no només grans plantes que generen energia econòmicament, que està molt bé, però hi ha valors afegits que hem de buscar també. Com que he arribat tard, no vull enredar gaire més el temps, per tant, ho deixaré aquí. Es queden els meus companys, el Víctor Marcos, que és el director de renovables dins l'IDAE, i el Luis García, que és el cap de departament tècnic que ha gestionat i que ha concebut aquestes línies d'ajuts. I, en tot cas, més enllà d'aquesta jornada, quedem a disposició tant de l'ICAEN, que no pot ser d'altra manera, com de tot el sector, per qualsevol consulta tècnica o de gestió dels expedients que pugueu tenir i que podeu necessitar. I res, seguim treballant i animar-vos a que presenteu projectes i, si no entreu en aquesta, que els seguiu tramitant, que els seguiu preparant, perquè hi haurà més fons i seria una llàstima que després fos per manca de projectes avançats que no es poguessin absorbir. Així que moltíssimes gràcies i podem donar pas a la resta de la jornada. Molt bé, doncs moltes gràcies, director. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada de presentació de les ajudes que ja estan vives, ja han sortit.
Som una setantena de persones. Agrair-vos a tots la presència en aquesta jornada. Jo crec que està clar l'interès que desperta. Són 10 milions d'euros que venen dels fons FEDER estatals i que, per tant, l'IDAE els atorga, però certament els hem dialogat molt, és a dir, hem establert ja fa mesos que s'està treballant com haurien de ser les ajudes i després sí que han sigut molt comprensius en donar-nos la llibertat de poder distribuir aquesta ajuda dins l'àmbit de les renovables, sempre, això sí, esclar, cap on volíem enfocar-ho. I és en aquest sentit que nosaltres hem distribuït els 10 milions en dues partides, és lògic, perquè són dues convocatòries, la elèctrica i la tèrmica, en la que nosaltres hem donat més pes a la tèrmica. De manera que dels 10 milions, 8,1 van a ajudes per l'ús, diguem-ne, per la renovable tèrmica i, en canvi, només és poc, 1,9 en ajuda elèctrica. Per què ho hem fet, això? Doncs ho hem fet perquè volem, primer, dues coses. Primer, rebaixar els períodes de retorn de les inversions, és a dir, aquelles inversions, aquells projectes que tenen períodes llargs, l'ajuda el que fa és rebaixar aquesta, diguem-ne, llargada en la recuperació de la inversió una miqueta, uns anys. Aleshores, atenent a això, hi ha moltes ajudes que no fan falta en aquest sentit, perquè una fotovoltaica d'autoconsum, estic parlant de l'àmbit elèctric ara, doncs es recupera per una casa unifamiliar, per una plurifamiliar, etc., es recupera relativament aviat, 3-5 anys com a molt. Per tant, en el nostre entendre, no li cal una ajuda pública. El mercat sol ja justifica que invertim en renovables, perquè, tal com està el preu elèctric, tal com funciona el mecanisme de l'autoconsum, doncs ens permet recuperar aquesta inversió. Per tant, no cal una ajuda pública. On cal l'ajuda pública? Doncs allà on els períodes són llargs de recuperació, com deia, però també volem, i aquest és el segon punt important, volem enfocar aquesta ajuda cap a les polítiques energètiques de la Generalitat. I en aquest sentit, si nosaltres volem lluitar per una descarbonització del sector industrial, penseu que la indústria és quasi un 30% del consum energètic del país i, per tant, té un efecte important sobre les emissions de CO2, que és responsabilitat de Catalunya. Doncs, si volem ajudar aquesta indústria, aquest sector industrial a descarbonitzar, el que hem de fer és mirar que substitueixi aquests processos tèrmics o aquests processos de generació d'energia tèrmica que fa servir per la producció per sistemes renovables. I en aquest sentit donem ajuda a la biomassa, a la geotèrmia, a la solar tèrmica, etc. I també en l'àmbit elèctric també donem ajuda al sector industrial, a les empreses, perquè comencin a introduir la renovable elèctrica als seus edificis. Penseu que una indústria amb renovable és una indústria que, acota el preu industrial és important perquè saber quan pagarà energia en el futur és molt important per planificar els seus costos i les seves produccions. Evidentment, parlo de la part que generin amb la renovable. L'altra part que vingui de mercat, aquesta, òbviament, és més imprevisible, però, en tot cas, tot allò que puguin fer en renovable serà un preu acotat. 1. 2. S'avancen a les directives europees que acabaran obligant, tant sí com no, a col·locar renovable a tots els terrats. I, per tant, una ajuda a avançar-se és el que normalment porta, ja us ho dic, a la llarga, a una penalització al no fer-ho. És a dir, l'administració sabeu com funcionem. Primer, una ajuda, es fa un pool, intentem estirar cap a les polítiques que interessen al país, amb ajudes, amb bonificacions, etc. Però després, a la llarga, passats 10 anys, 15, no ho sé, els que siguin, els que correspongui, els que decideixi Europa, doncs segurament dirà, escolta, aquelles indústries que no tenen un percentatge de renovable instal·lat tindran una penalització. És possible que això acabi passant, perquè és tan ingent la feina que hem de fer per la lluita pel clima que comences amb el pull i acabes amb el push. Per tant, 2, primer, acotar preus. Segon, avançar-se en normatives. Tercer, i molt important, el trinomi
de compra de nosaltres els ciutadans. Quan anem a comprar, comprarem el millor preu, la millor qualitat i el menor impacte ambiental. Potser ara encara no hi estem molt ficats, però a la llarga, les properes generacions, els nostres fills, segur que miraran l'impacte d'aquell producte. Un producte fabricat en una indústria que té un alt percentatge de renovable és un producte amb menor impacte, és un producte més net i, per tant, un producte que pot tenir major sortida al mercat. Amb tot, doncs, nosaltres, i no em vull allargar més perquè l'important són les presentacions que vindran després i el Francesc Vidal ens explicarà com es desgrana tota aquesta ajuda que jo us he explicat en aquests dos blocs i amb aquest repartiment d'imports, doncs tot plegat ens porta, doncs, deia, derivar aquesta ajuda cap al sector industrial, al sector de les empreses i menys al sector industrial, al sector ciutadà, perdoneu. I això ens mereixerà crítiques, segurament, és veritat, perquè ostres, totes aquestes ajudes, altres comunitats les han enfocades per les fotovoltaiques als edificis, etc. Són criteris, nosaltres ens hem enfocat pel criteri de l'amortització, pel criteri que les associacions renovables ens diuen no toqueu la renovable en el sector ciutadà perquè està funcionant molt bé, si introduïm ajudes en aquest sector podem distorsionar el mercat i en el futur se'ns pot estancar. Al final tot té una raó de ser, no és un capritx nostre enfocar-ho cap aquí. Jo deixo aquí, desitjar-vos a tots molt bona jornada, agrair la presència del director general de l'IDAE i de tots els tècnics que participen de l'IDAE que participen en aquesta jornada, també els nostres tècnics de l'ICAEN que avui han organitzat també aquesta jornada, que de moment, ja us dic, som una setantena de persones. Moltes gràcies a tots i que tingueu molt bona jornada. Dono pas ara al Francesc, que explicarà una mica, ja començarà a desgranar una mica com són aquestes ajudes. Moltes gràcies, Francesc. Molt bé, gràcies, Manel. Comparteixo la presentació. Es veu, no? Ara la presentació la dividirem en dues parts. Jo faré una primera part i després els companys de l'IDAE faran una segona part. Jo en aquesta primera part us explicaré una mica quines són les tipologies d'actuacions, els beneficiaris, els pressupostos i els companys de l'IDAE us explicaran més en detall com es tramiten les ajudes. Com comentava el director, el Manel Torrent, són dues convocatòries de subvencions, una per renovables de producció d'energia tèrmica i una altra d'energia elèctrica. Per tant, dues convocatòries separades. En total, 10 milions d'euros i pels criteris que ha comentat abans el Manel a la introducció, 8,1 milions destinats a les renovables tèrmiques i 1,9 milions destinats a les renovables elèctriques. Llavors, qui es pot beneficiar d'aquestes ajudes? Al llarg de la presentació aniré fent referència als articles i les disposicions de la convocatòria perquè, òbviament, després d'aquesta presentació, si veieu que algun dels vostres projectes encaixa en la línia de subvenció, doncs, òbviament, el que heu de fer és llegir-vos la convocatòria en detall per veure quines són les cartes. Però, en principi, la definició dels beneficiaris és molt àmplia, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, incloent comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris, altres agrupacions, comunitats de béns. Per tant, té una definició molt àmplia. Després ja veurem a la tipologia de les actuacions que això s'acota una mica a quins sectors s'aplica aquestes subvencions. Com abans deia el director, ens hem focalitzat en el sector industrial i serveis. També les empreses de serveis energètics també poden ser beneficiaris de les ajudes. Hi ha una definició el més àmplia possible d'aquestes organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. Per tant, des d'un punt de vista d'entrada, qualsevol persona física o jurídica podria ser beneficiari dels ajuts. Insisteixo, després veurem que s'acota una mica aquest àmbit d'actuació. Fer un incís també en la qüestió de les comunitats energètiques, perquè en el cas de les renovables elèctriques hi ha una partida pressupostària específica destinada a comunitats energètiques, perquè també és una línia d'actuació que volem fomentar i incidir. I també és una definició àmplia de comunitats energètiques perquè comunitats energètiques o altres mecanismes o altres formes d'agrupacions de comunitats energètiques. Llavors, a l'annex 1 de la convocatòria es defineix exactament quins són els requisits que has de complir per considerar-te comunitat energètica, que, insisteixo, a part d'haver-hi una partida pressupostària dedicada a la convocatòria de les elèctriques, també en els criteris de puntuació, que després veurem més endavant, també es donen més punts en cas que el beneficiari sigui una comunitat energètica. Llavors, què és comunitat energètica? Bàsicament es defineix d'acord amb el que diu la Directiva Europea 2018/2001, que ha de ser participació oberta, voluntària,
autònoma i de socis o membres que estiguin situats a les proximitats del projecte. Els socis han de ser persones físiques, pimes o autoritats locals, per tant, queden excloses les grans empreses de les comunitats energètiques i, tot i que pot tenir beneficis econòmics, la finalitat primordial d'aquestes comunitats energètiques no són els guanys financers, sinó d'haver-hi altres beneficis com mediambientals i socials. I a efectes d'aquesta convocatòria, no a efectes de la definició energètica, sinó a efectes d'aquesta convocatòria, la condició de local s'entén en 20 quilòmetres a la rodona de l'emplaçament del projecte. O sigui que qui reuneixi aquestes característiques es pot presentar com a comunitat energètica, però insisteixo, en aquesta categoria és una mica més àmplia, també s'hi podrien acollir les comunitats ciutadanes d'energia, d'acord amb la definició que fa la directiva, que l'annex 1 també està detallada, aquesta definició, però altres mecanismes que promoguin la participació ciutadana o altres entitats sense ànim de lucre, que també dedicades al desenvolupament de sistemes de generació d'energia o gestió de la demanda, també es podrien acollir a aquesta categoria de comunitats energètiques. Per tant, la definició de comunitats energètiques el que es busca és, d'alguna forma, que projectes participatius per part de la ciutadania també tinguin més puntuació i alhora tinguin una partida pressupostària expressa dedicada en el cas dels projectes de generació elèctrica. A veure, següent. Exacte. Ara ja entrem una mica a desgranar aquest pressupost, com es distribueix a les diferents tipologies d'actuació. D'una banda, doncs, ara us explicaré la convocatòria de les renovables tèrmiques, com es distribueix pressupostàriament i quines tipologies d'actuacions, i després les renovables elèctriques. Això també està desglosat, aquesta tipologia d'actuacions, a la disposició cinquena de la convocatòria i el pressupost disponible el podreu trobar a l'annex 10 de la mateixa convocatòria. Llavors, subvencions. Destinem 2,5 milions d'euros, en la línia aquesta comentava el director de fomentar els usos tèrmics en el sector industrial, a calderes de biomassa, exclusivament a la indústria, en aquest cas només aplicació en el sector industrial, potències entre 500 i 3.000 quilowatts. Aquestes són les úniques actuacions en l'àmbit de la biomassa subvencionables. Àmbit de la geotèrmia i la hidrotèrmia, 1 milió d'euros, aplicacions, serveis i indústria, per tant, no el sector residencial, potències per sobre de 50 quilowatts. Solar tèrmica sense concentració, també sector serveis, aplicació al sector serveis o a la indústria. Aquí el pressupost el tindrem desglossat en funció de les potències, entre 50 i 100 quilowatts i destinem 300.000 euros, i per sobre de 100 quilowatts, 1,2 milions d'euros. Aplicació, serveis o indústria, solar tèrmica. El biometà i el biogàs més biometà, aquí no hi ha límits de potència. En el cas del biometà, per tant, només serien inversions per depuració, 350 milions d'euros, i en el cas de biogàs més biometà, que aquí s'inclourien inversions que inclouen la producció de biogàs i la seva depuració, i destinem 2 milions d'euros. Després, a la disposició, crec que és la 10 de les convocatòries, no us he posat a la presentació, hi ha un desglòs de quins són els conceptes subvencionables. La caldera, l'emmagatzematge, etc. No us he posat aquí el llistat de tot el que és subvencionable en aquest tipus d'inversions. Ho teniu, insisteixo, a la disposició 10 de la convocatòria, on hi ha un desglòs de totes les actuacions que dins de la categoria de tèrmiques serien subvencionables. I l'última partida que tenim són les xarxes de calor, que podrien ser xarxes de calor tant en biomassa com en geotèrmia, com en hidrotèrmia, solar tèrmica o gasos renovables. Aquí també està molt resumit els límits de potència. A la disposició cinquena, el quadre B d'aquesta disposició cinquena, està desglossat per cada tipus, perquè no coincideix exactament les potències, els límits de potència amb les calderes de biomassa, però els límits de potència en el cas de les xarxes de calor és diferent. Per exemple, aquests serien instal·lacions per sobre 400 quilowatts, en el cas de la geotèrmia i la hidrotèrmia, instal·lacions per sobre 50 quilowatts, i la solar tèrmica podria ser a partir de 25 quilowatts en el cas que sigui solar tèrmica amb concentració, però si és sense concentració és per sobre 50 quilowatts. Però, insisteixo, aquests límits de potència, en el cas de les xarxes de calor, està molt més desglosat. Hi ha un detall de quines tecnologies i en quins rangs de potències es podrien acollir la subvenció en cas de ser una xarxa de calor i fred. Llavors, el que us dic és que mireu aquesta disposició cinquena on està molt desglosat i aquí en aquesta taula tenim el resumet de les potències, però insisteixo, en funció de la tecnologia són unes o són altres. I en aquest cas, a les xarxes de calor hi destinem 750.000 euros. Renovables elèctriques. Abans hem parlat de les tèrmiques, ara la convocatòria de renovables elèctriques. També a la disposició cinquena d'aquesta convocatòria trobareu les tipologies i els àmbits d'actuació, tipus d'actuació, i a l'annex 10 el repartiment pressupostari d'aquestes actuacions. D'una banda, biogàs d'origen agroindustrial o industrial,
tant que sigui per generació i aprofitament elèctric, independentment de la seva potència, 150.000 euros. També tenim una partida destinada a la fotovoltaica. En aquest cas també és només per aplicació al sector serveis o al sector industrial, potències entre 100 i 500 quilowatts, i aquí desglossem el pressupost en funció de si totes han de ser instal·lacions de fotovoltaica per autoconsum, per tant, destinat, insisteixo, al sector industrial o serveis, però només per autoconsum, i desglossem el pressupost en funció de si hi ha sistemes d'emmagatzematge, i destinem 250.000 euros, i si és sense emmagatzematge, 1 milió d'euros. I finalment hi ha una partida específica per comunitats d'energies renovables o altres comunitats de comunitats energètiques o de participació ciutadana. En aquest cas, hi ha diferents tecnologies que es poden utilitzar per les comunitats d'energies renovables, tant la fotovoltaica o sense acumulació, amb potències entre 10 quilowatts i 10 megawatts, i també l'eòlica, però la gran eòlica només si té acumulació, i serien projectes per sobre 100 quilowatts, i eòlica sense acumulació, però estaríem parlant de mini-eòlica, o sigui, amb aerogeneradors entre 10 i 100 quilowatts, però que el conjunt dels aerogeneradors pot arribar fins a 1 megawatt. En aquest cas també, aquí està molt resumit, en el cas que vulgueu presentar una ajuda com a comunitat d'energies renovables, mireu-vos aquesta disposició cinquena on hi ha el desglòs de quines tecnologies serien aplicables en el cas d'una comunitat d'energies renovables, que aquí estan resumides, però per veure més detall en aquesta disposició cinquena de la convocatòria de les renovables elèctriques. Això seria una mica el resum de les tèrmiques i les elèctriques, quines actuacions, en quin àmbit d'aplicació i en quins límits de potència. Per això abans us deia que els beneficiaris, a la definició, a la disposició inicial de la convocatòria és molt ampli, però aquí veiem que, per exemple, el sector residencial i, per tant, les persones físiques difícilment es poden, tal com estan definides tipologies, perquè ens centrem en el sector industrial i serveis, doncs poden acollir-se a aquesta línia d'ajudes, a no ser que sigui a través indirectament d'una xarxa de calor o d'una comunitat d'energies renovables. El règim de concessió de la convocatòria. És una convocatòria que es fa amb concurrència competitiva. Això què vol dir? Que es va obrir el període de sol·licituds, crec que era el 20, no recordo si el 20, bueno, el dilluns, aquest dilluns no l'altre, em sembla que era el 28 de setembre, si no recordo malament, es va obrir i es tanca, després ja us explicaran els companys de l'IDEA més detall, es tanca el 30 de novembre. Que sigui concurrència competitiva vol dir que rebem totes les sol·licituds, un cop de rebudes totes, les puntuem en base a uns criteris de valoració que ara us explicaré, i llavors la que rebi més puntuació se li va atorgant la subvenció fins que s'acabi el pressupost, i això partida per partida. Per tant, la data de presentació de la sol·licitud no és determinant, per tant, evidentment s'ha de presentar dins del termini, però vull dir que no hi ha la urgència com en el cas quan és una convocatòria arreglada, que és per ordre d'arribada. En aquest cas, l'ordre d'arribada no determinarà la concessió o no concessió de l'ajut, sinó que serà la valoració en base als criteris. I els criteris són els que ara us explico. Aquí estan resumits i després us els detallarem una mica més. Aquí els criteris són molt semblants, però hi haurà una petita diferència entre les tèrmiques i les elèctriques, però bàsicament es valoren els criteris econòmics, després veurem com es valora, que és el que té més pes, un 40% de la puntuació és criteri econòmic, la viabilitat administrativa, en funció de que s'hagin assolit certes fites administratives, tindran més o menys punts, aquí es pot rebre un màxim de 20 punts, o sigui, un 20% de la puntuació, i llavors el que anomenem externalitats positives, que és un 40% de la puntuació, que hi ha uns criteris tècnics econòmics, després veurem quins, uns criteris organitzatius, si és una comunitat energètica, si hi ha participació ciutadana, etc. I altres criteris socials i ambientals que després també veurem quins són. I en cas de la tèrmica o elèctrica veurem quin pes tenen aquests punts en cada un d'aquests subcriteris. I ara una mica us explico aquests criteris que estaven a l'engròs ara en detall. Criteri econòmic és el que més pesa. Aquí, bàsicament, el que es valorarà és l'import de l'ajuda unitària sol·licitada i el que venim a dir. Calderes de biomassa, doncs aquella que demani un ajut per quilowatt inferior tindrà més punts que aquella que demani un ajut per quilowatt més alt. O sigui, de totes les sol·licituds que rebem, la que demani un ajut per quilowatt més baix, doncs aquesta tindrà els 40 punts i la que sigui la més alta tindrà 0 punts en base a aquesta fórmula que teniu aquí. I la resta estarà enmig i es calcularà en base a aquesta fórmula, en base al que ha demanat més, al que ha demanat menys i el que realment has demanat com a subvenció, que és aquesta. Per tant, hi haurà una degradació de puntuació en funció de la sol·licitud, de la quantitat d'ajuda sol·licitada. Aquest és el criteri econòmic, que és el 40%. El 20% serà la viabilitat administrativa. En funció de certes fites administratives, obtindràs més o menys punts. En el cas de les tèrmiques, si hi ha sol·licitat de declaració d'impacte ambiental
o l'informe d'impacte ambiental que li pertoqui o l'informe ambiental que li pertoqui, si hi ha la sol·licitat, tindràs 10 punts. En cas que estiguis absent d'aquest impacte ambiental, de qualsevol tràmit ambiental, també se t'atorgaran aquests 10 punts. Llavors, si has sol·licitat la llicència d'obres, se t'afegeixen 5 punts més, o sigui, són acumulatius, i si has aconseguit la llicència d'obres, doncs són 5 més. Per tant, algú que, per exemple, tingués sol·licitud de impacte ambiental i tingués la llicència d'obres, tindria 20 punts. I en el cas de les elèctriques, també és el tema de la declaració d'impacte ambiental, si té punt de connexió concedit o, en el cas que no ho requereixi, té 5 punts addicionals. Si té l'autorització administrativa, en cas que també se li requereixi, 5 punts més. I si ha fet la sol·licitud de llicència d'obres, doncs 5 punts més. Algú que tingui sol·licitud d'autorització administrativa, que tingui el punt de connexió concedit, que se li hagi atorgat l'autorització administrativa prèvia i que hagi fet la sol·licitud de llicència d'obres, doncs obtindria 20 punts, per exemple. En funció de les fites administratives tindràs més o menys punts perquè tindràs més o menys garanties d'acometre la inversió dins del termini màxim d'execució que fixen la convocatòria. I per això se'ls atorga més punts. Llavors, hi havia un últim paquet de criteris que anomenem externalitats positives, que hi havia 3 subapartats, tècnic econòmic, organitzatiu i social ambiental. En el tècnic econòmic es valoren diferents criteris. En el cas de les tèrmiques, si és un projecte innovador, rep 5 punts, i si aquest projecte té una aplicació en processos industrials, també reforçant la idea que comentava abans el director de potenciar la descarbonització industrial, doncs tindria 15 punts més. Per tant, un màxim de 20 punts. El criteri de si un projecte és innovador o no innovador està també molt definit en l'annex 1. Tots aquests criteris també estan desglossats a l'annex 1 de la convocatòria i en aquest annex 1 també tecnologia, biomassa, geotèrmia, està definit quan es considera quins són els elements que faran considerar que un projecte és innovador o no és innovador. Per tant, en aquest annex 1 tindreu desglossat per cada tecnologia quan es considera innovador i, per tant, rebria aquests 5 punts. I llavors, si no compleix cap d'aquests elements, si no el projecte no contempla cap d'aquests elements, doncs no seria considerat innovador. I en el cas de les elèctriques també es donarien 5 punts en el cas que si fos innovador. Autoconsum, 10 punts. I si no és un projecte d'autoconsum, però és de venda a xarxa, en aquest cas, bàsicament, estaríem parlant de les comunitats d'energies energètiques, perquè la fotovoltaica ja sí o sí ha de ser autoconsum, si no, no és subvencionable. Però en el cas que imaginem que si una comunitat energètica que fa un projecte de fotovoltaica de venda a xarxa, però més té emmagatzematge, doncs rebria 5 punts. En el cas que sigui un projecte de venda a xarxa amb emmagatzematge, té 5 punts extres. En el cas del criteri organitzatiu, bàsicament aquí, si es contemplen elements de participació ciutadana, com siguin comunitats d'energies renovables, doncs rebrien 15 a 10 punts, en funció si és tèrmica o elèctrica, o si té altres elements de participació ciutadana però no és una comunitat d'energies renovables, en el cas de les tèrmiques això serien 5 punts, o sigui, tens mecanismes de participació ciutadana però no ets una comunitat d'energies renovables, només rebria 5 punts. En el cas de les elèctriques no hi ha diferència, perquè com ja hi ha una partida específica per comunitats energètiques, doncs entenem que les comunitats d'energies renovables aniríem directament per aquella partida. Per tant, qualsevol projecte que no entri per la línia de comunitats d'energies renovables i incorpori elements de participació ciutadana rebrà els 10 punts màxims d'aquest criteri de puntuació. I l'últim criteri és el criteri social ambiental. Llavors, només s'acompleixi un dels criteris que es defineixen a l'annex 1, que bàsicament són 4 criteris. Només s'acompleixi un d'aquests criteris, ja tens els 5 punts en cas de les tèrmiques o 10 punts en cas de les elèctriques. Llavors, que aquesta actuació es faci en un micropoble, en un poble que tingui menys de 500 habitants, si el projecte es desenvolupa en un municipi que té menys de 500 habitants, doncs ja reps aquests 5 o 10 punts en funció de si és tèrmica o elèctrica. Si incorpores mecanismes de progrés energètica, també rebries la puntuació. Si el projecte s'aplica, és d'aplicació en el sector educatiu, per l'element de més difusió que té aquest sector, doncs també rebries aquesta puntuació. I si també és d'aplicació en una PIME, doncs també rebries aquesta. Llavors no cal complir els 4, només que compleixis un d'aquests 4 ja rebries aquesta puntuació extra del criteri social i ambiental. Disculpeu, això està repetit, ja ho heu comentat, després a la presentació que penjarem ja ho esborrarem perquè està repetida la taula. I llavors, per acabar, explicar-vos una mica com es calcula, com es determina l'import de l'ajuda, que això ja hem rebut algunes consultes des que es va publicar la convocatòria i hem vist alguns dubtes al respecte, us explico. Com es calcula l'import de l'ajuda unitària, que això està explicat a la disposició 13 de la convocatòria. Aquí és l'import de l'ajuda unitària, és l'import per quilowatt instal·lat
perquè aquestes subvencions són per projectes d'instal·lació de nova potència, o en cas també es poden fer renovacions de projectes, o sigui, canviar les plaques o canviar els aerogeneradors, però ha d'haver-hi potència instal·lada perquè sigui subvencionable l'actuació. Llavors, com es calcularia aquesta ajuda unitària? Doncs seria el pressupost que se sol·licita a la sol·licitud, el pressupost per unitat de potència, el PJ, que és el pressupost subvencionable demanat pel sol·licitant, dividit per la potència instal·lada, i això se li resta un valor que es diu aportació mínima unitària a càrrec del beneficiari. Llavors, amb això trauríem l'ajuda unitària. Quina ajuda rebries per quilowatt instal·lat? I, per tant, evidentment, l'ajuda total seria aquesta ajuda per quilowatt instal·lat multiplicat per la potència instal·lada. Però cal tenir en compte dos conceptes a l'hora de calcular aquesta import de l'ajuda unitària. Primer és aquesta aportació mínima unitària. Vol dir que això és el mínim que, diguéssim, ha d'aportar el sol·licitant dels seus recursos. O sigui, dit d'una altra forma, si la teva inversió és inferior a aquesta aportació mínima, aquest projecte no és subvencionable. Perquè això és també per compliment de normatives europees, es considera que a una inversió, imaginem en el cas aquest d'una fotovoltaica sense emmagatzematge, que té a la taula un cost per megawatt inferior a 859.648 euros o 859 euros per quilowatt. Si té un cost inferior, es considera que aquesta inversió ja té una rendibilitat raonable i, per tant, no pot ser objecte de subvenció per no afectar qüestions de la competència dels mercats. I això ve fixat per una normativa europea i són uns càlculs que han fet des de l'equip tècnic de l'IDE. Per tant, si la teva inversió per unitat de potència ja és inferior a aquesta aportació mínima, el projecte ja no és subvencionable. Llavors, d'altra banda, la teva inversió és superior a aquesta aportació mínima. Per tant, la subvenció, la teva inversió dividit per la unitat de potència menys per aquesta aportació mínima. Però aquesta inversió teva també té un límit màxim. Vull dir, imagina't, un altre cop, el cas d'una fotovoltaica autoconsum sense emmagatzematge, que tens una inversió superior a 967.000 euros per megawatt. Doncs la inversió que se't considerarà a la fórmula és aquest pressupost subvencionable màxim. Per tant, si la teva inversió està per sobre aquest valor, es considera com a màxim aquest valor per calcular la fórmula de l'import d'ajuda unitària. Llavors, per tant, si està per sota, s'agafarà el valor que sol·licitis menys l'aportació mínima i això serà l'import d'ajuda unitària per la teva instal·lació. Per tant, és important a l'hora de saber quin és l'import d'ajuda unitària, quina és l'aportació mínima, per tant, per sota d'aquesta aportació mínima no subvencionable, i la teva inversió mai es considerarà un valor superior al que es fixa en aquesta disposició 11. En el cas de les comunitats energètiques, aquest valor no és automàtic, hi ha unes fórmules en aquesta disposició 11, perquè pot ser una comunitat energètica que incorpori diferents tecnologies, etc. Per tant, mireu-vos la fórmula per saber exactament quin és el pressupost subvencionable màxim en el cas de comunitat energètica en funció de la tecnologia que utilitzeu. I quina és l'aportació mínima també en funció de la tecnologia que utilitzeu, i això està definit en aquesta disposició 11 pel cas de comunitats energètiques, insisteixo, en funció de la tecnologia, perquè pot haver-hi fotovoltaica, pot haver-hi eòlica de petita potència, etc. I en el cas de les tèrmiques, el càlcul de l'import de l'ajuda unitària és el mateix. Aquí hi ha el desglòs dels valors que també heu de tenir en compte, l'aportació mínima, per exemple, en el cas d'una biomassa, si la teva inversió d'una caldera de biomassa a una indústria, recordem que aquí només pot ser el sector industrial, si la inversió per quilowatt és inferior a 220, ja no és subvencionable, i mai se't considerarà una inversió superior a 350 euros al quilowatt. Per tant, imaginem, tens una inversió de 300 euros al quilowatt, la teva subvenció per unitat de potència seria 300 menys 220, se't pagaria 80 euros per quilowatt. Aquesta seria l'import d'ajuda al qual podries arribar. I si la teva inversió fos de 400, es calcularia 350 menys 220, per tant, 130 euros al quilowatt. Aquí, per cada tecnologia, teniu el pressupost subvencionable màxim i l'aportació mínima. Aquestes dades les trobareu a la disposició 11 de la convocatòria i a l'annex 9 de la convocatòria. I en el cas de les xarxes de calor, també el pressupost subvencionable màxim és el que
en funció de la tecnologia, que si s'utilitza més d'una tecnologia que es podria fer una biomassa en solar tèrmica, doncs hi ha una fórmula de càlcul per veure quin és aquest pressupost subvencionable màxim en funció de la potència que tinguis de la biomassa i de la potència que tinguis de solar tèrmica, doncs es farà una mitja en base als valors que teniu en aquesta taula, no? I també aquesta aportació al valor mínim, també hi ha una formuleta en aquesta disposició 11, que aquesta aportació mínima es calcula també en base al pressupost subvencionable de la tecnologia, ja veureu que hi ha una fórmula, per tant, l'haureu de calcular en base a aquesta fórmula quina és l'aportació mínima a partir de la qual el vostre pressupost és subvencionable. Això és el que jo volia explicar-vos. Ara, a continuació, donaré la paraula als companys de l'IDE. Recordar-vos que hi haurà un torn de preguntes quan acabi la presentació dels companys de l'IDE, que no feu les preguntes pel xat, perquè pel xat avui no respondrem les preguntes. En tot cas, també els companys de l'IDE us indicaran a quins correus electrònics es poden adreçar les preguntes per si queda alguna pregunta per respondre o heu fet alguna pregunta pel xat i després no teniu l'oportunitat de fer-la a viva veu, doncs l'adreceu a aquest correu electrònic. I quan acabi la sessió, aneu demanant torn de preguntes i us anirem donant la paraula. Ahora, a continuación, paso la palabra a Víctor Marcos, director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, y a Luis García Benedicto, jefe del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables en Red, que complementarán la presentación que he hecho yo, centrándose más en la parte del trámite y en la parte administrativa de las subvenciones y otros aspectos que consideren relevantes de comentaros. Por tanto, Víctor y Luis, adelante. Buen día, muchas gracias, Francesc, gracias a los directores. Nada, mi intervención va a ser muy breve, que en realidad el protagonista es Luis. Nada, yo solo quería aprovechar para dar las gracias por la buena colaboración, tal y como han indicado los directores, que hemos tenido entre el IDAE y vosotros, y el ICAEN y la Generalitat, y que hemos conseguido cerrar un programa de ayudas, yo creo que muy interesante y que va a ayudar a ir avanzando en esa transición energética. Así que nada, seguimos contando con vuestro apoyo como ICAEN y como la parte de Dirección de Energía de la Generalitat, y por supuesto con el de todos los presentes para que los proyectos que se presenten que agoten el presupuesto y que demos otro paso más. Nada, dejo a Luis, disculpad que no hablo catalán, me gustaría, pero no es el caso. Y nada, dejo a Luis que haga su intervención y nos explique los temas más concretos de cómo pedir estas ayudas, que, como digo, espero que se puedan agotar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que nos ha hecho ICAEN. Yo tampoco puedo hablar en catalán, lo siento mucho, pero vamos, espero que la intervención merezca la pena, aunque sea en castellano. Voy a intentar ver si puedo compartir la pantalla. A ver, no sé si estáis viendo la presentación. Aún no, Luis. No. Arriba hay un cuadradito con una flechita. Si aprietas ahí, deberías poder... Estaba dando compartida. A ver, ahora ya. Es que ahora sí, ¿no? Ahora sí que la estáis viendo. Ahora sí que la vemos. Perfecto, muy bien. Ahora, perfecto. Entonces, en primer lugar, aparte de dar las gracias a ICAEN, quiero dar las gracias especialmente a los técnicos de ICAEN, a Francesc, a Toni y a Laia, que han contribuido de forma espectacular en esta convocatoria. Les hemos diseñado en un tiempo récord y realmente sin la ayuda de los técnicos de las comunidades autónomas de cada una de ellas hubiera sido imposible. Bueno, el hecho de tener que distribuir el poco presupuesto que teníamos por comunidad autónoma entre tantas tecnologías y tantas posibilidades es una labor muy de agradecer por parte de Francesc y Laia, porque es muy difícil elegir qué es lo que vas a dar y dónde no vas a dar porque no te queda el dinero para dar. En ese sentido, reiterar mi agradecimiento. La idea en esa presentación es que cuando vamos a presentar una ayuda, generalmente nos encontramos con un tramitador y muchas veces no solo meter la barrera de tener que hacer un proyecto técnicamente y organizativamente, sino que encima te encuentras un tramitador de ayudas que a veces es muy poco amigable. Entonces, la idea es poder daros unas pinceladas y que veáis las imágenes del tramitador, por lo menos a la hora de entrar a solicitar la ayuda, que os sea más amigable y que os sea más fácil de realizar. La duda, pues, aparte de ahora, estamos a vuestra disposición. Como ya ha dicho Francesc, bueno, la ayuda
solicitud de ayudas, una vez iniciada, se acabará el día 30 de noviembre. Deciros que como esto es una concurrencia competitiva, nosotros tenemos capado el tramitador hasta el día 30 de noviembre. Es decir, nadie de IDAE va a ver las solicitudes, ni nadie de ICAEN, evidentemente, va a ver las solicitudes hasta ese día 30 de noviembre. Se van a ir presentando. Tenemos un gestor de ayudas que sí que en un momento dado nos puede decir, pues dentro de 30, dentro de 50, dentro de 1000, pero nosotros no podemos ver cuáles son las solicitudes porque al ser concurrencia competitiva tienen que abrirse todas a la vez y tienen que evaluarse todas más o menos a la vez. Depende de que los presentes, pero que seáis muchos, pues igual no nos da tiempo a hacerlo tan rápidamente como queramos. Importante destacar que lo que presentéis tenéis que ejecutarlo antes del 30 de junio y justificarlo como muy tarde antes del 30 de septiembre de 2023. Eso es una fecha que tenemos muy clara porque FEDER no nos deja otro plazo. Electrónica y la solicitud, cuando entréis en el tramitador, veréis que aparece pues, lo que también aparece recogido en la orden y en la convocatoria de ayudas. Tenemos un cuestionario electrónico donde, evidentemente, por lo que ya ha dicho Francés, de la importancia de la puntuación de la parte económica, va a apareceros el término de ayuda unitaria solicitada, la potencia que vais a instalar, y la ayuda total y una serie de parámetros que son los que nos pedimos tanto para justificar que os podéis presentar a la ayuda como para poder evaluar la puntuación que tenéis. Entonces, en la salida electrónica de IDAE, directamente podéis acceder con el navegador salida electrónica de IDAE, os aparecerá esta pantalla que os enseñaba antes. Veréis que si entráis en trámites y servicios hay multitud de líneas de ayudas diferentes. Busquéis la de ayudas de inversión térmica o ayudas a inversión eléctrica. Y cuando presionéis, encontraréis todas las comunidades autónomas donde podemos ayudas, en Cataluña, y os aparecerá este cuadro de aquí abajo. Si veis aquí que pone primera convocatoria de ayudas, etcétera, más abajo podéis ir viendo todas las características, un resumen de todas las características de la convocatoria para que os sea un poco más fácil el desarrollar vuestro proyecto, saber si entra o no entra y qué ayudas puede tener. También tenéis un enlace para que podáis descargar la convocatoria si no la tenéis. Aquí a la derecha tenéis el botón para el inicio de la tramitación de la ayuda. Lo primero que os va a aparecer, si no habéis entrado con certificado digital, aparecerá un anuncio diciendo que mete tu certificado digital, tendrás el botón de acceso y con ese certificado digital podréis realizar la solicitud de ayudas. El trámite tiene varios pasos. El primer paso es rellenar el formulario de solicitud. Fijaos que no os aparece nada más que este formulario inicialmente, porque hasta que no hayáis rellenado el formulario no podéis pasar a la segunda fase, que sería la de la aportación de documentación necesaria para justificar lo que hayáis dicho. Entonces, en el formulario tenéis una serie de pestañas que están aquí arriba. La primera son los datos del beneficiario. Estas pestañas que veis aquí, algunas son sencillamente desplegables, pues el tipo de documento, evidentemente, pues que son cosas hechas, y luego las que tenéis que rellenar vosotros porque son específicas vuestras. El tipo de beneficiario, también tenemos una pestaña para que os sea más fácil elegir qué tipo de beneficiario tenéis, etc. Debajo de estos apartados veréis ahora que hay una serie de indicaciones. Cuando paséis de pestaña, de datos de beneficiario a la siguiente pestaña, el propio tramitador te hace una validación, de forma que si hay algo que has metido mal, por ejemplo, has metido un NIF que es incorrecto porque te has equivocado en un número, te va a aparecer aquí un aviso diciendo, oye, no me has metido el NIF bien, o te va a decir, falta por rellenar un campo que es obligatorio. Tienes dos opciones. Si en ese momento, por lo que sea, no tenías el NIF que querías meter y vas a esperarte para meterlo más tarde, pues no pasa nada. Puedes dar a cerrar y pasar a la siguiente pestaña. O puedes, si lo tienes bien, al aceptar, volver a la pestaña y corregir aquellos puntos donde veas que has cometido un error. Siguiente pestaña, representante legal. Recordad que tenemos un beneficiario, pero hay un representante legal que es el que te va a hacer la tramitación. ¿Es el mismo o no? Bien, aquí os amplía un poquito porque como son capturas de pantalla es difícil que las veas a lo mejor en alguna de ellas. Pedimosle siempre nombre, apellidos, cargo, etcétera. La idea es tener un representante que te va a hacer todos los trámites. La siguiente sería datos del contacto, qué contacto vamos a tener con esta solicitud concreta, que pueden ser más de uno. Y después entraríamos en los datos de proyecto, que quizás sea la pestaña más importante a la hora, sobre todo, de poder evaluar el proyecto. Tenemos el título, la descripción,
El tema de la convocatoria, pues ya veréis que aparece directamente aquí en Murcia, puede ser Cataluña, puede ser de Andalucía, la que sea, y esta ya te aparece recogida porque tú ya has entrado en la convocatoria específica de esa comunidad autónoma. Pues la provincia, tienes un desplegable, evidentemente es fácil sabiendo en qué comunidad autónoma estás, qué provincia es y la población. ¿Verdad? Hay datos que son desplegables y otros datos que no. Hay un punto importante, cuando yo voy a tipo de actuación, tendré aquí vuestras instalaciones fotovoltaicas de microautoconsumo sin almacenamiento, por ejemplo, pues de la que tengáis vosotros. Según la que elijáis, aquí va a haber una serie de apartados que van a aparecer diferentes. Por ejemplo, innovación. Estamos hablando de la puntuación por innovación, que hablaba antes Francés. Si vemos esto, según el tipo de innovación, perdón, el tipo de tipología, la puntuación por de acuerdo con una tabla que también es recogida en la convocatoria y que aparece aquí. Hay que elegir si tú quieres tener puntos de innovación, porque realmente piensas que lo tienes, en este caso, aquí integración arquitectónica, pues le hago el tic en integración arquitectónica. Si no tengo nada de innovación o no creo que pueda cumplir ninguna de ellas, me voy a no aplica y se acabó. Es importante que etiquetemos la que sea adecuada en cada caso. Después seguimos siendo una serie de puntos. En vuestro caso no aparecerá la parte de transición ecológica porque no hay zonas mineras que se vaya de puntuación. En otras comunidades autónomas sí que lo puede tener. En el caso de viabilidad administrativa, pues los diferentes puntos que hemos visto de viabilidad administrativa. Como os decía, debajo de algunas de las pestañas os aparecen indicación de lo que queremos pediros. Esto es porque a veces, aunque yo piense que está muy claro lo que te estoy pidiendo, a lo mejor tú lo ves y no sabes qué es lo a qué me refiero. Bien, la nota intenta ayudaros un poquito o indicaros en qué disposición de qué disposición estamos hablando o qué requisitos concretos estamos pidiendo. Si aún así no lo consiguierais dilucidar, es decir, no entiendo bien qué me está pidiendo, hay un documento de preguntas frecuentes que también intentará ir llevándoos por todas estas cuestiones que os pueden surgir dudas durante la trámite de solicitud. Pero es que puede resultar que ni siquiera el documento de preguntas frecuentes os solucione el problema, porque puede ser un problema puntual vuestro o puede ser algo que no hemos detectado nosotros. Tenemos, como decía Francés, unos correos de consulta que lo veréis en esa página inicial. Hay un correo específico por cada convocatoria, de forma que tú ya directamente vas a entrar en tu convocatoria de Cataluña de Energía Eléctrica o de Cataluña de Energía Térmica y vas a mandar un correo específico para que te contestemos sobre esa duda que tienes. Pues hay campos que evidentemente se autocomplementan. ¿A qué me refiero? Que si yo ya he elegido una tipología concreta fotovoltaica, el presupuesto subvencionable máximo que hablaba antes Francés, te lo va a decir. Este es el máximo que tú vas a poder justificar dentro de esa tipología. Para que tú, si pones más presupuesto, no se te va a considerar dentro de la justificación. Ya lo sabes si tienes aquí el aviso de que va a ser así. El importe máximo de ayuda unitaria, ¿qué significa esto? Sabemos hasta qué límite, porque aparece en la convocatoria, qué límite de ayuda te puedes pedir. En biomasa estábamos hablando pues, sobre 100 euros o 100 y pico euros, es el máximo que tengo de ayuda, pero yo sé que en mi caso concreto, en mi convocatoria, como decía antes Francés, si sé que me va a costar 300 euros kilovatio y la UVM son 220, ¿para qué voy a pedir más? Pediré 80 porque ya con eso tengo más puntuación. Si puedes pedir la que quieras, hasta el límite máximo, evidentemente. Pero tiene lógica que cuando yo haga mi solicitud me ajuste a los parámetros que yo tengo de inversión o incluso pudiendo pedir 80 euros kilovatios, a lo mejor digo, no, es que a mí con que me den 75 me basta, porque mi rentabilidad va a ser suficiente con 75 porque es un proyecto bueno. Pues entonces pide un poco menos y tienes más posibilidades de que se te conceda esta ayuda. Por último, tenemos la obligación tributaria que nos piden todas las tipologías de ayudas, según el punto que tú deseas hacerlo, ya sea porque el IDAE compruebe directamente, dejas al IDAE la autorización de que lo compruebe los datos o que lo presentes tú en el anexo, eliges la opción y después en la siguiente fase te aparecerá una carpeta donde puedas introducir la documentación que sea necesaria. Cuando ya hemos hecho el formulario de solicitud, de repente nos aparecen todos estos. ¿Cuáles son? Pues datos como la aceptación de las bases. Tenemos unos modelos que tú vas a firmar electrónicamente, con lo cual te va a ser sencillo el poder directamente seleccionar lo que tú quieras. Las declaraciones responsables, por ejemplo, si soy comunidad energética, tengo que tener una declaración responsable que es diferente a si no soy comunidad energética. Por tanto, según lo que yo haya elegido, me van a aparecer aquí esas declaraciones responsables que yo necesito firmar electrónicamente. Las carpetas de memoria del proyecto, etcétera.
recordar, bueno, aquí he puesto que estos anexos, dependiendo de convocatoria, pueden cambiar, pueden no ser el anexo 10, puede ser el anexo 9, en vuestro caso es el anexo 10, pero bueno, podría ser otro cualquiera. Deciros que la memoria del proyecto no hace falta que presentes una memoria constructiva del proyecto, es decir, me basta con que se cumpla con los requisitos que aparecen en los anexos de la convocatoria, porque lo que nos interesa a nosotros es información específica para conocer el proyecto. Si metéis algo más de información no pasa nada, pero no metáis menos, porque si no estaríamos subsanando y es una pérdida de tiempo que podemos ganar si hacemos las cosas de acuerdo con lo que aparece en la convocatoria. La aceptación de las bases, cuando demos aceptación de las bases a esa receta, veremos que nos aparece que declaro haber leído, que es un modelo de aceptación de las bases. Es importante que demos a ver el modelo y lo leamos, porque es uno de los requisitos que son necesarios para conocer que tú ya sabes lo que estás firmando. No des al clic declaro haber leído y no lo leáis porque posiblemente el programa no los deje. Dais a entrar, lo miráis por encima si ya lo conocéis, pero entrar en el modelo de aceptación de bases, que después tendréis que firmar electrónicamente. Por último, deciros que puedo tener más de un expediente, incluso puedo tener más de un expediente en más de una comunidad autónoma, porque soy una empresa que tengo en Cataluña, pero también tengo en Aragón, o tengo en Valencia, pues entonces yo puedo, una vez que tengo mi certificado electrónico, lo he metido, ver los expedientes que tenga dentro de las convocatorias del IDAE referidos a este tema. Si hace falta algún tipo de además, lo que sería la ayuda de las FAC y dentro de la propia web, tendréis un correo electrónico. Aquí, dependiendo de la convocatoria, aparecerán unos códigos y enviáis directamente vuestra consulta. Básicamente, en los correos electrónicos lo que os pedimos es que digáis una serie de temas, si lo que estáis preguntando es sobre beneficiarios, gastos subvencionables, etc., y si no está ninguno de estos, que pongáis otros. ¿Por qué? Porque en el documento de preguntas frecuentes tenemos ese esquema y vuestra pregunta, una vez que la hayamos analizado, si es una pregunta genérica, vamos a hacer anonimizar esa pregunta y la pondremos a disposición de todo el mundo, porque si estás preguntando una cosa que puede preguntar mucho más gente, como antes decía Francés, el término ASUM que no lo conoce o que no lo entiendes, pues esa pregunta se puede extender a los demás solicitantes de forma que seamos mucho más transparentes a la hora de gestionarlas. Para terminar, quiero presentaros esta imagen porque es muy importante a la hora de que entendéis cómo pedís la solicitud vosotros. El proceso de concurrencia competitiva tiene dos fases. Una fase inicial en la que aparecen estos presupuestos que os enseñó Francés por tipología de proyecto. La fotovoltaica con almacenamiento, la eólica, etcétera, las comunidades energéticas, la que sea. O en térmica, la geotermia, la aerotermia, la biomasa, las que sean. Y ese es el presupuesto total que tenemos para cada tipología. Aparecerá una serie de solicitudes que irán entrando y se evaluaremos de acuerdo con la puntuación que ha explicado Francés de los criterios. Y evidentemente pues habrá la primera, la que más puntuación tenga, la segunda, etc. E iremos asignando esa parte de presupuesto a cada una de las solicitudes de acuerdo con la ayuda que se ha solicitado. La última que llegue y no pueda entrar porque el presupuesto que quede sea menor que el total que está pidiendo, queda fuera, pero ese presupuesto remanente también queda fuera porque no le he asignado. Entonces, en este caso vemos que queda esta parte de presupuesto. En este caso hemos sido muy buenos y hemos ajustado perfectamente todos los presupuestos con todas las solicitudes. En este caso no ha habido suficientes solicitudes y queda un presupuesto remanente. Y en este caso, la primera solicitud que aparecía ya me pedía un presupuesto superior a lo que yo tenía asignado. ¿Y esto puede pasar? Pues claro que sí. Si vosotros veis que necesitáis un presupuesto superior asigna a una tipología, pero es un proyecto interesante hacerlo. Si resulta que yo puedo bajarme y esta solicitud 1 puede bajar hasta quedarse con este solo presupuesto, yo pediría solamente ese presupuesto, bajaría un poco mi oferta y pediría menos. Pero imaginemos que no es así. ¿A ti te hace falta realmente esta cantidad de dinero? Pídela, no pasa nada, porque en una segunda fase se juntan todos estos presupuestos remanentes y se juntan estas solicitudes que han quedado, bueno, esta está en glosa, pero tenía que estar en blanco. Que son las solicitudes que no han recibido ayuda. Entonces, volvemos a hacer la misma ordenamiento, es decir, por puntuación que ya está establecida en esta primera fase, las ponemos en orden y vamos asignando presupuesto. Por tanto, esta solicitud que aquí no cabía, aquí se ha podido caber. O podría que no, si se puede también quedar fuera. En cualquier caso, al final, de esta manera, hacemos un reparto mejor, más eficiente de todos los presupuestos que tenemos, porque
gastamos todos estos remanentes que se hubieran perdido en otro caso. Y al final siempre nos va a quedar una pequeña, y esta pequeña que nos va a quedar con una pequeña cantidad de presupuesto, habría quien diría, oye, ¿y por qué no negocias con él? Y le dices, mira, tú me has pedido 5.000 euros y yo solo te puedo dar 1.200, pero a lo mejor te interesa. No lo puedo hacer porque el reglamento en el que se basa, el reglamento general de este tipo de categorías, el artículo 41.10, me impide negociar una reducción de la ayuda con el último. Todos, pero evidentemente con el último que sería con el que podríamos negociar para que se el total de las ayudas no lo puedo hacer. Por tanto, siempre va a quedar un pequeño remanente posiblemente, a menos que casen con este. No es muy probable, pero intentaremos evitar que sea lo mínimo posible. Prefiero que hagáis preguntas porque no sé si en tiempo vamos bien y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Luis, por la presentación, que el tema este de la tramitación siempre es un poco arduo y pues, nos has aclarado muchas coses. Ara, a continuació, farem un torn de preguntes. Qui vulgui preguntar, jo demanaria, sisplau, no que ho faci pel xat, sinó que aixequi la mà, veureu que a les icones hi ha una mà, doncs la cliqueu. Farem les preguntes, sisplau, en castellà, perquè així, si són qüestions que ha de respondre el Lluís, doncs les pugui respondre sense problema. I això, demanar-vos que cliqueu la mà, de moment crec que no n'hi ha cap de... I llavors, a l'hora de fer la pregunta, si en teniu, doncs que us presenteu i en nom de qui sou i amb qui veniu. Llavors, això, si hi ha alguna pregunta, veig que de moment, si no vaig errats, de moment no hi ha cap pregunta. Això vol dir que o ens hem explicat molt malament o que ha quedat tot molt clar. Sí que hi ha algunes mans aixecades. És que jo no les... Pues disculpeu perquè jo no les... Sí, yo estoy viendo que Héctor Lorient es el primero que creo que ha... Francesc, a la llista de participants, si l'actives... Ja, doncs no en surt, és que estic a la llista de participants. participants. No et surten les mans? No. Pots, Laia, tu, sisplau, anar donant paraula... Llavors, ja us demanem disculpes d'entrada perquè segurament no és en l'ordre en què les heu demanat, però llavors la Laia anirà dient el nom de la persona o el nom que consta aquí perquè alguns cops no surt el nom d'una persona sinó un ajuntament. Llavors, si la Laia, quan us digui el vostre nom, desmutegeu el micro i feu la pregunta, sisplau us presenteu i sisplau si la feu en castellà, així en cas que l'hagi de respondre el Lluís la podrà respondre. Doncs Laia, sisplau. Sí, vaig. És el que diu el Francesc, que em sembla que el Teams no ordena per l'ordre de preguntes, però bueno, anem fent totes, amb la llista que em surt a mi. La Carme Malción. Carme, sisplau. Desmutegeu el micro, que potser el teniu... Ara puc desmutejar, és que no em deixava desmutejar, perdoneu. Molt bé. Em sentiu bé, sí, no? Sí. Bueno, ho faré en castellà per si han de contestar IDAE. Tengo 3 preguntas, pero seré muy rápida, ¿vale? Si las digo todas de carrerilla, ya está. Una, si la entidad que quiere solicitar la ayuda es finalista, como un ayuntamiento o una entidad local, ¿el IVA es elegible? La segunda, si en las modalidades de comunidades energéticas habéis dicho que hay otros mecanismos de participación ciudadana. Para demostrar esta participación ciudadana puede ser válido un acuerdo entre el ayuntamiento y una entidad, como por ejemplo una asociación de padres y madres de un colegio. Pregunto, en la cual se comprometen cada uno, por ejemplo, a realizar inversión en una placa. Y la última pregunta es si una entidad supramunicipal, o como una diputación, un consejo comarcal, quisieran agrupar proyectos, la potencia que se asignaría, ¿qué sería? ¿La potencia suma de todos los proyectos, la mediana, o cada uno va por libre? Y porque es diferente, claro, para saber si se llega a la potencia máxima o no, o ya está. Yo creo que ya está. Vale, gracias. Luis, si puedes responder, por favor. Sí, muchas gracias, Carme, y mucho gusto en saludarte otra vez. Sí. Pues siempre es un placer.
Respecto al IVA, en principio, creo que no va a ser subvencionable. Si quieres, de todas maneras, haznos la pregunta por electrónico para que lo consulte con jurídico, pero me temo que evidentemente sí que es cierto que cuando estamos hablando de organismos que no son privados, el IVA se puede considerar, pero me temo que no va a ser, en este caso, como estamos haciendo una generalización de esta convocatoria, no se ha puesto específicamente que el IVA no lo sea, creo que no va a ser subvencionable. Entonces, házmela por el que lo someta. Digo que siempre te van a dar una respuesta mejor que yo. Respecto a las formas de participación, la idea es la siguiente. Cuando das una subvención, tienes que dársela a una entidad, a alguien, ¿vale? Entonces, al final hay alguien que es el que, digamos, paga las facturas, ¿no? Y ese es el que se le da la ayuda. Si tú me dices, un ayuntamiento y unos ciudadanos se juntan y hacen un proyecto fantástico que me gusta mucho, de proyectos que hacemos ahora de autoconsumo, en el cual el ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos un autoconsumo colectivo y los titulares son los ciudadanos, pero la propiedad de la fotovoltaica es del ayuntamiento, ¿vale? En ese caso, el que está haciendo inversión es el ayuntamiento y, por tanto, el beneficiario es el ayuntamiento, independientemente de que los titulares del autoconsumo sean los vecinos. Es un ejemplo. Me vais a decir que hay cientos de formas posibles de participación ciudadana. Pero lo importante es que para que sea un beneficiario, esa forma de participación ciudadana tiene que tener alguien, una entidad que es la que hace la inversión y contra la que va la ayuda. Es decir, tú das 1.000 y yo te doy 300 o 500, pero es a ese que da 1.000, porque es el que tiene que presentar las facturas y se presentarán a nombre de alguien, de una entidad, ¿vale? Y Sí, tercero... no, sí, perdona, dime, es que esto me interesa especialmente porque lo que quiero saber es, vale, de acuerdo, si la ayuda, por ejemplo, la solicita el ayuntamiento, pero en realidad hay un convenio entre el ayuntamiento y una entidad por el cual la entidad también participa de la inversión, con lo cual es una inversión participada por ciudadanía Sí. con el ayuntamiento y con, si es posible, con la ayuda FEDER, ¿vale? Pero entonces, para demostrar esta participación, entiendo que el convenio, acuerdo o lo que se haya llegado entre el ayuntamiento y la entidad serían suficientes, ¿o se necesita alguna otra forma jurídica para demostrarlo? No, evidentemente, si tú me presentas algún tipo de... O sea, estamos hablando de la puntuación, entiendo, ahora mismo. Lo que me estás preguntando no es... O sea, la ayuda va a ir al ayuntamiento, que es el que hace la inversión, ¿no? Pero tú me estás diciendo, sí, pero independientemente de eso, yo quiero tener la puntuación que me da lo de... Los 10 puntos, quiero los 10 puntos. Quiero los 10 puntos. Entonces, ¿vale? Ni hay ningún problema. O sea, si tú me presentas una fórmula de agrupación ciudadana que participa en este tema... Perfecto. En principio, que sea una fórmula legal, quiero decir, no que me digas, oye, que me he juntado con fulanito y nosotros vamos a hacer una comunidad energética, pero vamos, yo entiendo que vosotros no lo hacéis así, Karma, así que creo que no tendréis los papeles perfectos. Vale. Y respecto a la Diputación, vamos a ver, si son proyectos diferentes, lo lógico es presentarlo de forma diferenciada. O sea, la Diputación puede presentar 7 proyectos, ¿no? Puede ser beneficiario en 7 proyectos diferentes. Pero presentar un proyecto global, digamos, que sería... actuaciones en 7 municipios de una zona determinada. Es complicado porque cada proyecto va a tener su forma de justificarse independiente, con una contabilidad independiente, con una tipología independiente de proyecto incluso o de ayuda que es necesaria. Entonces, lo normal es que cada proyecto, la Diputación los presente por separado. Además, imagínate, a lo mejor en eso gráfico que te he enseñado antes, a lo mejor resulta que si metes todos no entran, pero si metes 5 por separado, te entran 3. Entonces, lo lógico sería que lo hicieran por separado. Muchas gracias, muchas gracias. Molt bé. El següent, Tomàs Rodríguez. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente, tanto para Víctor como para Luis. Sería, en el caso de un PPA, que es un acuerdo de compra de energía, ¿a quién recibiría esta ayuda? ¿El titular de la instalación o bien el cliente que compra la energía? Tengamos en cuenta que los PPAs, a lo mejor hay una serie de acuerdos de que a los 10, 15 años esa instalación revierta sobre el cliente. Esto en primer lugar. Y luego, un poco
romper un poco una lanza en el sentido de que si realmente el objetivo general que estamos buscando todos es la mejora del cambio climático y potenciar el uso de renovables en la industria, bueno, presentarme que yo represento una empresa del Polígono Sur de Tarragona y entonces he visto aquí quizás un vacío en el tema de instalaciones renovables, en este caso fotovoltaicas, con una potencia bastante superior a los 500 kilovatios que indicáis, con potencias superiores, o sea, potencias de más de 5 megavatios, que pueden ser interesantes para nuestras empresas a la hora de usar estos renovables y tener una bajada de precio del coste eléctrico. Entonces, no sé si en un futuro podrá haber este tipo de ayudas. Gracias. Vale, respecto a los PPAs, te voy a poner el ejemplo de las S. Bueno, has visto que una S puede ser un beneficiario. Se dan las ayudas al que hace la inversión. Tiene que meter la inversión durante 5 años mínimo en su propiedad. Eso es una obligación de FEDER. Por tanto, la inversión será el que vende la energía mediante un PPA a otro. Aunque después al final le ceda la instalación al cabo de 8 años, al tiempo que... pero la ayuda la tiene que recibir el que está haciendo la inversión, al que van las facturas y que es el propietario de esa instalación. ¿Vale? Y lo mismo que pasaba antes con el autoconsumo, que el titular puede ser otro, pero el que hace la inversión es el propietario de la instalación y es el que recibe el beneficiario de la ayuda siempre. No se puede dar una ayuda a un tercero que está haciendo un leasing o una cosa parecida. Y por supuesto es una modalidad muy interesante y que me alegra que la podéis utilizar. Los polígonos, esto es que la palabra caliente la tienen los pobres señores de ICAEN, en este caso, y que por eso les he dado todas las gracias. Teníamos un presupuesto tan reducido que es muy difícil el poder optar por algunas tecnologías que nos hubiera encantado, yo creo que a todos, hablo en Cataluña y al resto de España. O sea, a todos nos ha pasado lo mismo. Si quieres también, también, Luis, otro presupuesto, dime. No, complemento la respuesta. Sí, por supuesto. Recuerdo que en este sentido, IDAE ofrecía, ahora no recuerdo si llega hasta 5 megavatios, tampoco lo recuerdo, pero nosotros acotamos el autoconsumo en la industria entre 100 y 500, uno, porque los presupuestos estaban más reducidos y también tenemos que alguien que ponga una planta de 1 mega, 2 megas, 3 megas, por tema de economía a escala, tendrá un coste más económico de la instalación y con lo cual seguramente necesita menos ayuda que una instalación un poco más pequeña. Por otro lado, también lo que os comentaba de la aportación mínima de beneficiario. Nos estamos encontrando muchas instalaciones de autoconsumo fotovoltaico que su coste de inversión está por debajo de esta ayuda, de este aporte mínimo beneficiario, con lo cual tampoco serían susceptibles de ayuda. No sé los presupuestos que hemos para una planta de 5 megavatios y no sé si realmente para plantas tan grandes el aporte mínimo era el mismo. Pero me refiero que cada vez menos entrarán instalaciones fotovoltaicas grandes, entiendo yo, si se cumplen si se tienen que mantener las normativas europeas, porque la inversión ya tiene una rentabilidad razonable, ¿no? En todo caso, Luis, corrígeme, digo que cada vez será más complicado subvencionar la fotovoltaica si no se modifica este criterio de la rentabilidad razonable, porque cada vez más, como ya sabéis, los costes de la fotovoltaica se están reduciendo y sin ayuda ya tienen una rentabilidad razonable. De hecho, es que hemos recibido muchísimas quejas de muchos promotores fotovoltaicos que nos decían eso, diciendo en francés, oye, es que mi inversión está por debajo de la SUEM. Y decíamos, es que la Comisión Europea no me permite darte ayudas. O sea, hablamos siempre de privados. Cuando te vas a entidades públicas o a ciudadanos en particular, sí que podemos dar ayudas más altas, porque la Comisión Europea ahí dice que no entras en riesgo de competencia de mercados. Pero estas convocatorias no están dirigidas a esa zona, entre otras cosas porque las propias comunidades autónomas y CAEN y compañía tienen ayudas a ciudadanos, entonces es absurdo que nosotros vayamos a competir con ellos. ¿No? Ningún interés, todo lo contrario, lo que queremos es trabajar conjuntamente y colaborar en aquellas partes en las que no ha podido la autónoma dar una ayuda. Por tanto, a nivel de empresa, sí que es cierto que la fotovoltaica sola, si no tiene almacenamiento, cada vez va a ser más difícil darle ayudas a empresas privadas. Si es con almacenamiento, ya estamos hablando de otra cosa, o si es con producción de hidrógeno, etc. Y esperemos que en un futuro, si nos llegan fondos y podemos gestionarlos, y me encantaría desde luego trabajar con ICAEN en una línea de trabajo más amplia y con más posibilidades y con más fondos que se puedan, que nos permitan dar más cosas. El futuro todavía no lo sabemos. Bé, la següent pregunta. Un oient que es diu F.
Sí, hola, buenos días. Buenos días. Hola. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta era referente, si no lo he entendido mal, la inversión de la planta, por ejemplo, una fotovoltaica, tiene que estar entre unos valores máximos y mínimos. ¿Es así? O sea, tendría que ser que la aportación mínima fuera de 950.748 y el presupuesto máximo de 967.000. Si mi presupuesto no está en medio de estos valores, no tendría la subvención. Sí, respondo. Si está por debajo de la aportación mínima, no recibiría subvención. Si está por encima, podría recibir subvención, pero la inversión que se te consideraría es esta máxima. Ahora no recuerdo el valor. Si decimos que el valor es 10 y tu inversión es de 11, consideraremos que es una inversión de 10. O sea, si está por debajo de la aportación mínima, no es subvencionable. Si está por encima del presupuesto subvencionable máximo, sí que es subvencionable, pero te consideraremos como inversión máxima ese valor. No sé si acaba de responder. ¿Sí? Pero la ayuda viene en función del kilovatio, con lo cual, si mi inversión es superior, no me vais a ver, tendría la misma ayuda. No entiendo. O sea, la inversión es la inversión dividida por el cálculo de la inversión unitaria. O sea, inversión dividido por potencia. Ahí te sale un valor. Si ese valor es inferior a la sub-M, el proyecto no es subvencionable. Si ese valor es superior a la tabla esta que os he mostrado de presupuesto subvencionable máximo, para calcular la ayuda utilizaremos el presupuesto subvencionable máximo, no tu valor de inversión. Pero, o sea, si está por debajo de la sub-M no es subvencionable. Y si está por encima, sí. Pero en el cálculo utilizaremos el valor de tu inversión con el tope del presupuesto subvencionable. No sé si queda... O sea, si quieres... espera, comparto de nuevo la presentación. Porque yo veo que bajo subvención de kilovatio, con lo cual si yo instalo 200 kilovatios y mi presupuesto es superior a 267.000 euros, en principio la subvención sería sobre estos 200 kilovatios. O sea... Aquí, ¿vale? De acuerdo. Tú tienes tu inversión y tu potencia. Pues calculas este ratio. Si este valor es inferior, estamos hablando de, imaginaos, un autoconsumo sin almacenamiento. Si tu valor es inferior a esta sub-M, no puedes recibir subvención. ¿Vale? Si es superior, puedes recibir subvención. Pero el valor que consideraremos aquí es el valor de tu... O sea, el ratio de presupuesto dividido por potencia, consideremos el tuyo, pero con este límite. Si tu ratio es... a la hora de calcular la subvención, será este valor máximo, 967.000 menos 859.348, esto en potencia unitaria. Pues multiplicaremos por la potencia y te quedaría el valor total de la subvención. Pero por debajo de esto no hay subvención y si tu inversión está por encima de esto, no consideraremos tu valor, sino este. Y si está por debajo, pues consideraremos el valor de tu inversión. Vale, ahora lo entiendo, perfecto. ¿Sí? Otra pregunta. En fotovoltaicas se limitan instalaciones entre 100 y 500 kilovatios. Si mi instalación es de 800, ¿estoy ya fuera o hay algún sistema o solo podría ser subvencionable los primeros 500 kilovatios? No, está fuera. Está fuera. Si es en una industria, si fuese una comunidad energética y los límites, pero estamos hablando de una instalación en una industria o una aplicación. Sí, pues estaría fuera. Vale. ¿Y ayudas solo para instalaciones existentes en que se instale baterías? Esto tampoco está incluido. Esto entiendo, Luis, confírmalo tú, pero no, porque no hay potencia instalada, ¿no? El caso de solo instalar batería entiendo que no es subvencionable, ¿no, Luis? Por desgracia, la Comisión Europea no nos deja, dentro del reglamento del sistema por categorías, dar ayudas a baterías solas, salvo que sean privados o municipios. Pero
Dentro del reglamento de este tipo de categorías, si se quiere dar ayudas a baterías, tienes que hacer una petición oficial de autorización. Estamos deseando sacar una línea específica para eso, pero tendríamos que pedir autorización a la Comisión Europea, no se pueden dar directamente. Por tanto, dentro de estas convocatorias hemos tenido que eliminarlo, aunque nos hubiera parecido, pero no hemos tenido que quitarlo. Vale, muchas gracias. Nada más, gracias. Molt bé. La següent, la Sònia Quintana. Hola, soy Sonia de Suez Spain. Luis, comentabas que una misma empresa puede presentar diferentes proyectos en otras comunidades autónomas. Entonces, la pregunta es si la fecha máxima de presentación de proyectos es la misma para todas las comunidades o cada comunidad ha fijado una fecha. Y si las bases reguladoras están en las webs de cada comunidad o las centralizáis vosotros. Las fechas dependen de cuando se publiquen las convocatorias. Cataluña ha sido una de las primeras en publicarse y es una de las primeras en cerrarse. De hecho, ya se han publicado muchas citas en la página web nuestra, verás que hay muchas publicadas y cada una tiene una fecha de finalización de solicitudes diferente. Y de hecho es que hay algunas que todavía tienen que pasar por Consejo de Ministros, con lo cual te puedes hacer una idea de que algunas a lo mejor salen publicadas casi cuando se cierran en Cataluña. Vale. Eso respecto a las fechas de publicación. Las convocatorias, evidentemente, están todas en nuestra página web, las puedes ver colgadas en nuestra página web, están en la base de datos nacional de subvenciones también, evidentemente, y de cada comunidad autónoma, si la quiere publicar, nosotros, evidentemente, les pasamos toda la información a la comunidad autónoma para que hagan el uso de publicitario, si quieres, o de difusión, que ellos crean oportuno, porque bueno, no es buena. Gracias. Xavier Piñero, el següent. Hola, buen día, Laia, Francesc, buenos días, Luis. Mira, soy Xavier, director comercial de Termosun, de las calderas de biomasa GET. Una consulta que estamos teniendo bastante y que no hemos sabido responder leyéndonos todos los pliegos y demás es en cuanto a instalaciones. Tenemos la consulta de que ya tienen unos años, unas calderas. El cliente lo que quiere hacer es no solo sustituir la caldera, sino aumentar potencia de esa instalación, pero sustituyendo esa caldera que actualmente es de biomasa. De no hacerlo, tendría que continuar usando el gasóleo o el gas que tenía en su inicio. Entonces, no hemos visto en ningún punto donde eso, si es subvencionable, si no lo es, si lo es, en qué forma o en qué formato debería ser. ¿Quieres contestar tú, Francesc? No, Luis, tú mismo. Vale, bueno, el tema de calderas de biomasa, evidentemente, es importante tener en cuenta que ya estamos teniendo instalaciones de renovables obsoletas en todos los niveles, cada nación más, evidentemente, las de biomasa en concreto y en algunas zonas ya tienen unos años sin cambiar y queremos mantener la potencia. Las ayudas se dan por potencia instalada en este caso. Aquí no estamos hablando de sustitución de calderas, ni de sustitución de calderas de gas, ni de sustitución de calderas. Entiendo tu pregunta porque en los programas de eficiencia es obligatorio esa sustitución de la caldera, realmente. Entonces, habla de sustitución y de calderas de gas o de gasóleo. Aquí solamente hablamos de instalación de potencia nueva de biomasa, ¿vale? Y yo entiendo que tú vas a instalar una caldera nueva de biomasa. Con lo cual, vas a presentar la justificación de esa instalación nueva. Vale, entonces, indiferentemente de que, por dar un ejemplo, de que el cliente tenga actualmente 300 kilovatios y ponga 800, es totalmente subvencionable estos 800 kilovatios en biomasa. No hay que restarle los 300 que está quitando de que ya había, ni ningún elemento. No, porque lo que pasa es que, ojo, si tú entiendo que si instalas una caldera nueva de 800 kilovatios de biomasa, pero ya tienes equipos que no vas a instalar nuevos, cuando tú me presentas las facturas, posiblemente tu presupuesto sea inferior al que te estoy poniendo yo como presupuesto máximo. O sea, recordad, si has visto lo de Francesc, ponía 350 euros kilovatio y 220 euros kilovatio de ASUE. Y solamente cambio la caldera, pero yo tengo toda la instalación hecha, que los cambios de la caldera, a lo mejor resulta que no llego a esos 220 o me quedo en 230 euros kilovatio, con lo cual la ayuda máxima que voy a poder recibir van a ser 10 euros.
¿entiendes? Sí, eso está claro. El tema es que cuando cambiamos, o cuando se hacen estos cambios, pasar de 300 a 800 significa cambiar toda la hidráulica, a hacer el silo más grande, o sea que la inversión es importante. Sí, bueno, yo lo digo porque claro, va a haber muchos casos. Va a haber casos en los que a lo mejor cambien caldera por caldera casi, o se te utilicen muchos equipos, con lo cual cada caso es diferente, pero que te quedes en cuenta eso, que tú puedes pedir la ayuda que quieras, pero al final me la tienes que justificar y con esas facturas que vas a presentarme es con lo que se va a hacer el cálculo que está diciendo Francesc. Entonces, que sepamos que la ayuda va a estar limitada. Es que es una consulta bastante habitual en las diferentes zonas donde están saliendo las ayudas y la verdad es que no sabemos responder a estos clientes con esta situación. Muchísimas gracias. Gràcies, Xavier. Remei, endavant. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Mira, yo me gustaría... Remei, tens el micro silenciat. ¿Ahora? ¿Sí? Ara, torna a començar perquè no hem sentit res de la pregunta. Sí, gracias. Remei Aldrich, de Diputación de Girona. Y os quería preguntar, siguiendo un poco lo mismo que ha preguntado la compañera Karma, a raíz del tema de las comunidades energéticas, el 30 de noviembre tienen que estar constituidas o de alguna forma, o podríamos pedir esta ayuda como titular primero el ayuntamiento y luego acabarla de constituir, porque es que estamos aún buscando fórmulas legales para encontrar este tipo de plataforma ciudadana, lo que sea, en que haya tanto ayuntamiento, sector terciario y ciudadanos. Te entiendo y no sabes hasta qué punto. Que mi departamento, aparte, esto lleva el tema de comunidades ciudadanas y de comunidades energéticas y te comprendo perfectamente. Y de hecho, pues puedes contar con nosotros para todos los temas legales, intentar ayudaros en lo que podamos. Por supuesto, con permiso de Francesc, que es el que manda. Pero vamos, y desde luego... Trabajamos conjuntamente, ningún problema. Eso es. La idea es trabajar conjuntamente y hay un detalle que ya os quería decir, que hay que tenerlo presentado antes de... O sea, cuando tú presentas solicitud tienes que ser comunidad energética, no puedes hacerlo después. Es importante. Pero yo espero que tengamos más fondos y que podamos hacer más temas de comunidades energéticas en los próximos años, en el próximo año, si es posible decirlo. De forma que si no llegues a estas convocatorias, bueno, yo creo que Joan ya lo ha dejado un poco entrever. Esperamos tener más fondos y esperamos que proyectos piloto como los vuestros se puedan apoyar tanto con ayudas como con financiación o con unas participaciones con ICAEN. Es muy interesante si no podemos dejarlos perder. De acuerdo, gracias. Bien, estamos ya en los últimos minutos de la sesión. Quedan 3 manos levantadas, creo que 2 son segundas preguntas. Voy a dar paso a Jordi Casas, que es primera pregunta, y terminamos con las otras 2. Jordi Casas, endavant. Buenos días. La pregunta sería subvenciones particulares, terciario, sector terciario, ¿para cuándo? Usuarios, pequeña potencia, en definitiva. A ver, respondo una parte. El terciario ya se puede, ya la geotermia... Bueno, sí, pequeña potencia, en definitiva. Vale. Es cierto que las bases del IDAE eran mucho más amplias en cuanto a tecnologías subvencionables que las que nosotros hemos decidido. Esto no es porque no haya voluntad de pequeña potencia, sino porque teníamos unos recursos limitados y a raíz de, no sé si has podido escuchar a Manel Turren, el director del ICAEN, que esta línea las hemos focalizado en el sector industrial. ¿Cuándo pequeño? Pues uno dependerá en cuanto a fondos propios de la Generalitat, de momento no tenemos previsto subvenciones ni a pequeña ni a gran potencia. De momento no hay que ver cómo se gestionan todos estos fondos, esta lluvia de fondos que van a venir de Europa, cómo se gestionan. Pues de momento no hay previsto a corto plazo
ninguna subvención para renovables. Y por parte de IDAE, no sé si hay previsión de más fondos y que se transfieran o que se realicen convocatorias similares a estas, Luis. Pues, como bien dices, la lluvia de fondos que esta vez estamos esperando de la Comisión Europea, no sabemos qué va a pasar con ella. Llegue y ojalá llegue bien. Y yo entiendo que va a ir una parte que va a ir directamente a la comunidad autónoma, con lo cual directamente tenga fondos para hacer sus convocatorias como ellos quieran. Y espero que haya una parte que podamos gestionar como hemos hecho estas. O sea, para mí la colaboración con ICAEN es básica y si sacáramos una línea de ayudas para Cataluña en concreto, sería siempre de la mano de ICAEN, de otra forma. Y entiendo que serían complementarias. Y entiendo que si se puede, daremos ayudas a privados y a pequeña potencia. También deciros una cosa, estas convocatorias en concreto de concurrencia competitiva son muy complicadas para pequeña potencia, porque tú imagínate que me llegan 10.000 solicitudes. ¿Cómo hago las selecciones que os he enseñado antes? Nos podríamos volver locos. Es más sencillo que sean ayudas directas, con un proceso de concurrencia simple. Bueno, todo se tiene que analizar en ese sentido. Vale, muchas gràcies. Bé, dos últimes preguntes. L'Héctor Loriente, perdona, Héctor, que tenies la matxacada d'abans. Hola, bon dia. Soc l'Héctor Loriente de l'enginyeria Cefinet. Espero que em sentiu bé. Tinc diverses preguntas. La primera es... Ay, perdón, en castellano. La primera es, si amplío una instalación de 100 kilovatios a 200 kilovatios, hablo de fotovoltaica autoconsumo, incorporo baterías, puedo pedir ayuda y las baterías tienen que ser de 100 o de 200. Y luego me ha quedado una duda si la referencia es la potencia pico o la nominal respecto al tamaño de baterías. Eso es una... Espera, os digo todas seguidas. Luego es respecto a los ayuntamientos, que en principio el ayuntamiento, si por ejemplo hace una instalación en su pabellón municipal para hacer una comunidad energética, entonces el ayuntamiento no tiene que pedir licencia de obras. En el criterio administrativo, que el último salto de puntuación creo que es la licencia de obras, ya lo tendría automáticamente si tuviera el punto de conexión asignado. Y la última duda que tengo es sobre el criterio técnico-económico, que es un total de 20 puntos, pero no acabo de tener claro, porque si tienes autoconsumo, no eres de tipología de venta con baterías. Entonces, no sé si no lo he entendido bien o es imposible obtener los 20 puntos aquí. Esto, Francesc, cuando lo has explicado, no me ha acabado de quedar claro. Si quieres, empiezo por esta última. Claro, en el caso de que seas... entiendo que es una subvención de una instalación de autoconsumo, ¿no? Si recibirías automáticamente los 10 puntos, sí, pero piensa que estás compitiendo con todos en autoconsumo, con lo cual todos tendrán estos 10 puntos. Con lo cual no... Porque tú solo estás compitiendo con tu partida presupuestaria. Pero no, si tú es la solicitud de autoconsumo, pues sí, recibirías los 10 puntos, pero todas las que compiten contigo también lo recibirían, ¿vale? Sí, pero en ese sentido, claro, hay un máximo de 20 en ese criterio, ¿no? Entonces, vale, no, claro. Si es autoconsumo, no eres 20. 5, pero es imposible conseguir 20, entonces. Sería posible, imaginemos, una comunidad energética que... No sería posible, porque es venta red. No consigues, es cierto, pero nadie lo... Es incompatible, es cierto. Ahora está pensando, no es posible, porque uno es venta red y otro es autoconsumo. Pero me refiero que nadie los puede conseguir, con lo cual nadie tiene ventaja en este sentido. Es cierto, exacto. No se pueden conseguir. Vale, perfecto. Correcto. Y luego, el tema de licencia, yo entiendo que Luis, si no requiere licencia, es como en los otros casos, ¿no? Automáticamente recibe la puntuación de este criterio. ¿Sería así, Luis? Sí. Bueno, que lo tenía apagado. Vamos a ver, está puesto dentro de ese criterio, se dice, si estás exento de ello, lo justificas y ya está. O sea, cuando estás exento de cualquiera de los criterios porque los cumples de día, no hay ningún problema. Tienes que presentar el papel diciendo, mira, yo estoy exento por esta razón, pero ya está. No. Decir, los puntos no. Y entonces, había una primera pregunta que yo creo que es, ¿no? Comentabas que tengo una de 100 kilovatios y hago 100 kilovatios más, ¿no? Entiendo que exacto. Yo entiendo, Luis, que es una instalación a efectos de subvención, una instalación de 100 kilovatios, porque es la nueva potencia que instalas, con lo cual sería subvencionable. Y la potencia nominal, no sé si te refieres, porque en el tema de las placas es la potencia nominal, no es la potencia pico, porque hace referencia, bueno, eso es que el decreto que define, o sea, en cuanto es esa potencia de inversor sería, no de potencia pico.
Y la batería, perdón, para completar, ¿la batería debería ser de 100 del tamaño de la ampliación o de 200, que es el tamaño total de la instalación final? La que te pedimos nosotros es de 100. Es decir, Vale. nosotros te vamos a subvencionar 100 y te pedimos sobre 100. Pero si tú la quieres hacer de 200 porque tienes otra instalación, pues la puedes hacer de 200. O sea, eso no es problema. Como decía Francés, si tú superas el presupuesto máximo, está claro. Y lo máximo que te vamos a permitir que nos justifiques como potencia, pues será la que tengas en la convocatoria. Vale, perfecto. Gràcies. Molt bé. Última pregunta de l'UINF. Buen día, buenos días, soy José María Aparicio, de Estudios y de Tamaibonas, y un poco se ha comentado, pero quizá no se ha dicho todo lo que lo referente, y era a la vista para el caso de Cataluña, los importes actuales de las ayudas y la revisión de solicitudes, si realmente pues, hay una voluntad y la previsión de ampliar otras convocatorias para las líneas o nuevas líneas en función de otros usuarios. Entiendo que sí que está el tema de los fondos europeos, pero bueno, un poco la voluntad del instituto y del INAE en este caso, hacia dónde va en relación al fomento de las energías renovables. Gracias. Bueno, respondo y después complementas. Un poco lo que he comentado antes. A corto plazo, ahora no estamos trabajando en ninguna línea de ayudas, o sea que sí que estamos trabajando en ayudas, en ayudas a la rehabilitación, el PER, ¿no? Que ahí también hay la posibilidad de entrar renovables en proyectos de rehabilitación, pero convocatorias específicas de renovables como estas, de momento no hay ninguna sobre la mesa. Como he comentado también, hay una previsión de fondos europeos que es, pues falta definir, el gran titular lo sabemos todos, transición ecológica y digitalización, pero la letra pequeña aún no la conocemos y ahí, pues, lo que ha comentado Luis antes, pues, cuando sepamos las condiciones, pues, evidentemente, claro, pues, cuanto más tipología de subvenciones, de instalaciones podamos subvencionar, mejor, pero a fecha de hoy no tenemos más información casi que la que tiene todo el mundo por prensa. No sé si Luis quieres completar la respuesta. Creo que lo que has especificado es que estamos todos iguales, es decir, todos queremos que salga, todos queremos que se dedique dinero a estas convocatorias, pero al final hay una negociación que está muy por encima nuestro y va a depender de otro nivel. Vamos, ya veremos. Hombre, es de esperar que salgan. Y luego también decís una cosa, que independientemente de este fondo que existe, recordemos que el FEDER, que es un programa que continúa dentro de la Comisión Europea, hay un FEDER 21-27 que está en negociación en breve y que va a ser independiente del fondo de recuperación y que para el año 21-22 me imagino que habrá que empezar a iniciarlo y a ver cómo se sacan las convocatorias. Bueno, como es una situación tan extraña en la que estamos viviendo en estos tiempos, tampoco podemos decir más. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo. Bé, doncs jo crec que ja no hi ha més preguntes i una mica hem acabat en horari perquè hem començat un quart d'hora més tard, per tant, i acabem un quart d'hora més tard. Agradecer de nuevo la participación de Luis y también de Víctor y Joan, que ya no están conectados. Agrair la vostra participació. Recordar-vos que la sessió d'avui s'ha gravat i es penjarà a la pàgina web de l'ICAEN, juntament amb les presentacions que també heu pogut veure avui, també les penjarem a la web de l'ICAEN. A la web de l'ICAEN teniu més informació de detall de les subvencions i també aquesta adreça de correu electrònic específica de les convocatòries que abans comentava el Lluís, on podeu adreçar consultes concretes a l'IDAE i doncs, esperar que es facin molts projectes, que exhaurim el pressupost i animar-vos a això, a presentar bons projectes i que exhaurim el pressupost que tenim destinat a Catalunya i desitjar-vos un bon dia i un bon llarg cap de setmana que comença ja d'aquí poc fins dilluns. Doncs molt bon dia a tothom.